Bien, vamos a ver en este video un método para sintetizar filtros. O sea, transformar un filtro en algo real, con componentes, a partir de las especificaciones. Vamos a utilizar tablas y esas tablas nos van a dar filtros normalizados del tipo pasabajos, y vamos a ver las dos versiones, de Butterworth y de Chebyshev. Y estos filtros van a ser del tipo LC, o sea, van a estar construidos con componentes L y componentes C, inductancias y capacitores. Bien, sigue siendo un método manual. Hoy, digamos, realmente lo que se usa para diseñar un filtro es un software. Acá les dejo en esta dirección rftools.com. Bueno, se los muestro acá. Hay una de las tantas aplicaciones para diseñar filtros. Este está bueno porque uno selecciona el tipo de filtro, Chebyshev, Butterworth, el tipo pasa bajo, pasa alto, pasa banda, elimina banda. Tiene la opción de, ahora lo vamos a ver, de arrancar con un capacitor en paralelo o la otra versión, ahí está, con una inductancia en serie. Esto sí lo vamos a ver ahora un ratito. Y la única contra que tiene es que, bueno, acá tiene la gráfica de la respuesta. Como les decía, la única contra que tiene esto es que el filtro de Butterworth únicamente tengo la opción de poner la frecuencia de corte. Recuerden que nosotros hacemos ejercicio con la frecuencia de paso, que hay una pequeña diferencia, pueden llegar a coincidir. Y muchas veces, si yo todavía no sé el orden del filtro, la frecuencia de corte en función de la frecuencia de paso no la puedo sacar. Pero bueno, de todas maneras es útil esto. Yo lo que puedo hacer es calcular primero el orden y después hacer un pequeño truquito ahí para, en función de la frecuencia de paso, sacar la frecuencia de corte y poder usar esta aplicación. Bueno, tóquenlo un poco, vean después cuando terminemos este video, comparen resultados. La respuesta es el que está en azul. Así que bueno, vamos a ir al nuestro. Vamos a ver el método por tabla, o sea que yo les voy a dejar dos tablas, les voy a recomendar estas tablas, esta que tiene este título acá, está en la carpeta, y esta que está acá. La primera de ellas, esta tabla, lo que va a hacer es darnos el orden del filtro sin hacer el cálculo que veníamos haciendo, sin hacer esto. Este era para Chebyshev, el de Butterworth de similar. Bueno, esta familia de curvas me da el orden del filtro. Así que bueno, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a diseñar un filtro real que va a funcionar en un circuito real, y ese circuito va a tener siempre el filtro, digamos, va a tener una carga y va a estar excitado por una etapa que va a tener, que yo la puedo reducir a un generador con una resistencia serie, y va a tener un valor real de resistencia serie, y la carga también, obviamente. Y esos valores hacen al funcionamiento del filtro también. Yo tengo que tenerlo en cuenta cuando diseño el filtro. Y las tablas que vamos a usar son tablas normalizadas que me van a entregar un filtro siempre del tipo pasabajos con una frecuencia de corte de 1 radian sobre segundo. Recuerden, frecuencia de corte, transferencia menos 3 dB. Y van a estar pensados para cargas de 1 ohm, tanto cargas y excitaciones de 1 ohm, cosa que no coincide para nada con la realidad. Esto después lo voy a tener que escalar en frecuencia y en impedancia. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Por lo general, la resistencia de excitación coincide con la de carga, pero hay casos que no. Por eso hay dos tipos de tabla: para el caso que coinciden la resistencia de excitación y de carga, y para el caso que no coinciden. Bien, vamos a comenzar.
Vamos a ver cómo se usa primero la familia de curvas, la tabla, para calcular el orden del filtro sin hacer los cálculos que venimos haciendo. De todas maneras, la forma más práctica que yo encuentro es hacer la fórmula, usar la fórmula. ¿Por qué? Porque en el caso de filtros de Butterworth, y en los otros también, yo necesito el dato de la frecuencia de corte, que muchas veces no lo tengo. Recuerden, la frecuencia de corte es la frecuencia a la cual la transferencia cae menos 3 dB. Y vamos a recordar esto usando esta formulita, a ver si la encuentro. La formulita de acá. Yo puedo obtener la frecuencia de corte en función de la frecuencia de paso, que es la que siempre tengo yo como dato. Pero ¿qué pasa? Yo necesito el orden ya para hacer esta cuentita. Entonces estas tablas mucho no me van a servir, a no ser que yo quiera aproximar, que también puede llegar a dar bien, porque en el caso de obtener el orden del filtro no interesa mucho si estoy usando frecuencia de corte y frecuencia de paso. Vamos a verlo con un ejemplo. Acá vamos a suponer que yo quiero una frecuencia de corte de 1 MHz, o sea que en 1 mega la respuesta caiga a 3 dB, la respuesta del filtro. Entonces este eje de esta familia de curvas está preparado para realizar este cociente, que a la frecuencia de 1 mega, o mejor dicho, en forma más genérica, la frecuencia que coincide con la frecuencia de corte, ese cociente me va a dar 1. Y si miro este eje, me va a dar la atenuación que va a presentar el filtro. Acá coincide con menos 3 dB. Entonces, conociendo la frecuencia de corte y un requerimiento de frecuencia de atenuación, por ejemplo, 4 veces, a una frecuencia 4 veces mayor a 4 mega, y que el filtro en esa frecuencia, por ejemplo, presente 60 dB, voy a venir acá hasta cortar con los 60 dB y ver qué familia de curvas me corta también ese cruce. Bueno, y la que en este ejemplo me entrega es un orden 5. Quiere decir entonces que para una frecuencia de atenuación de 4 megas, en este ejemplo que se me ocurrió, si yo quiero tener 60 dB como mínimo de atenuación, voy a tener que diseñar un filtro de orden 5. Bien, esto obviamente sirve para cualquier combinación de frecuencia. Puede haber sido 400 mega y tener una frecuencia de corte de 100 mega. O sea, esto me da 4 veces más. Bueno, y para filtros de Butterworth tengo únicamente una sola tabla. Distinto es para los filtros de Chebyshev, que voy a tener una tabla, una familia de curvas, perdón, para cada especificación de rizado máximo en la banda de paso. Por ejemplo, yo quiero un rizado de 1 dB como máximo en la banda de paso, voy a tener que usar esta familia de curvas de la misma forma. Entro con este eje y veo que curva me corta ese cruce. Bien, ahora vamos a suponer que yo ya tengo el orden del filtro calculado de cualquier manera con la tabla o con el cálculo, y ahora quiero saber qué componentes voy a usar. Siempre lo primero que obtengo es un filtro pasabajos normalizado y después lo tengo que desnormalizar. Bueno, vamos a suponer entonces que tengo el caso de que la impedancia de carga y la de excitación son iguales. Vamos a poner 50 ohm y quiero saber qué componentes usar. Bueno, en ese caso voy a usar la tabla 3.1 de este archivo. Acá voy a tener circuitos de tipo pasabajos Butterworth, donde RL es igual a RS, que va a ser únicamente esto que está acá,
Y después voy a tener otra tabla que sigue en 3 partes, que sirve, que es esta, que está acá en la 3.2, que sirve para el caso de que RL y RS no coincidan, que ahora enseguida vamos a hacer un ejemplo con eso también. Vamos a centrarnos acá, en este. Bueno, supongo que, como dije, RS es igual a RL, 50 ohm, pero siempre tengo en cuenta que esto me va a dar un filtro que sirva para 1 ohm y 1 ohm, cosa que después voy a tener que desnormalizar a 50. Pero tengo que arrancar así, con esto. Entonces, acá veo que tengo dos opciones de circuitos. Puedo hacerlo de esta manera, o puedo hacerlo de esta manera, con un capacitor en paralelo como primer componente, o como una inductancia en serie como primer componente. Bueno, si yo quiero este tipo de circuitos, tomo esta referencia, esta fila como referencia, selecciono el orden del filtro, que ya lo tengo previamente calculado, por ejemplo 5, y bueno, este primer numerito, esta celda que aparece acá, corresponde al primer capacitor, que es este. La segunda celda corresponde al inductor, la tercera celda al capacitor, y así sucesivamente. Después de un inductor siempre sigue un capacitor. Bien, y en el caso que yo quiera hacerlo de esta forma, voy a tener que usar esta fila como referencia, suponiendo que quiero orden 5, la primera celda me va a dar el valor de la inductancia. Fíjese que son valores raros, ¿no? Porque en el caso de un capacitor de 0,6 faradios es algo totalmente impráctico. Bueno, pero eso es debido a que esto está normalizado a una frecuencia de corte, recuerden siempre, frecuencia de corte de 1 radian sobre segundo, que yo después le voy a tener que transformar a mi nueva frecuencia de corte, que le voy a tener que sacar en función de mi frecuencia de paso, si es que no coinciden. Bien, pero la tabla en principio, la topología del circuito, se la obtengo con esta tabla que está acá. Este es el caso más simple, cuando las dos resistencias coinciden en valor. Vamos a ver otro caso donde RS y RL no coinciden, porque por ejemplo esta tiene 50 ohm y la carga tiene 10 ohm. Entonces lo que yo tengo que hacer es normalizar las dos resistencias en función de RL, o sea, dividir tanto RL como RS por el valor de RL. Eso me va a dar un RL normalizado de 1 y un RS del valor que corresponda. En este caso me va a dar 5, porque 50 dividido 10 me va a dar 5. Bueno, y ¿cómo uso la otra tabla? Bueno, con este valor de RS sobre RL, yo elijo y el orden del filtro, vamos a poner un orden 4. Yo entro con RS y RL y elijo los componentes, el valor de los componentes, utilizando como referencia esta fila y el circuito de arriba. Por ejemplo, necesito un filtro de orden 4 y el cociente entre RS y RL me da 5, como es el caso que estábamos viendo. Utilizo esta fila que está acá, y esto me va a indicar que el primer componente va a ser un capacitor, como está acá, el segundo componente una inductancia, el tercer componente un capacitor y el cuarto una inductancia. Si es orden 5, bueno, obviamente va a tener más componentes. Pero fíjese que acá ya hay un problema. Orden 5, está bueno como ejemplo esto. Orden 5, no tengo RS sobre RL igual a 5. Entonces acá, ¿cómo hago? Bueno, en ese caso, vamos al apunte de vuelta. Si yo no tengo, como eso que mostré recién, una entrada igual a este cociente, lo que hago, invierto esto, busco con RL sobre RS, y en este caso me va a dar 10 dividido 5. 10 dividido 5, 0,2. Bueno, ahí lo que hago, voy otra vez con el orden del filtro, orden 5, acá cambié, ¿no? Uso orden 5 y busco 0,2. Pero ya no uso más esta referencia de acá arriba y este circuito de acá arriba. En este caso tengo que usar la referencia de abajo y el circuito de abajo, donde 0,2
primer componente va a ser una inductancia que corresponde a esta, me voy 502. Segundo componente va a ser un capacitor y va a ser este que está acá, y así sucesivamente. Los valores para cuál va a servir este filtro normalizado para una frecuencia de corte de 1 radián sobre segundo, siempre tipo pasa bajo, va a ser para la primer normalización que hice de resistencias. O sea, para esto igual a 1 y para esto igual a 5. No importa que haya dado vuelta el parámetro de búsqueda. Voy a dibujar un circuito donde acá va a haber un 5 y acá va a haber un 1. Y esto va a servir para el tipo pasa bajo para 1 radián sobre segundo. Cosa que después voy a tener que desnormalizar tanto en frecuencia como en impedancia para llevar esto a 50, esto a 10 y la frecuencia de corte a la frecuencia que corresponde. Que lo vamos a hacer obviamente en un ejemplo. Y vamos también a transformar el filtro del tipo pasa bajo a pasa banda. O lo puedo hacer a pasa alto. Vamos a hacer el más difícil, que es pasa banda. Bien, esto como introducción para ver cómo se usan las tablas. Vamos a ver un circuito, un ejercicio real. Vamos a agrandar un poco. Bueno, acá voy a hacer una aclaración. Yo creo que hay algunos de ustedes que no están cursando la otra materia de electrónica de comunicaciones, y a lo mejor esto no van a saber lo que es. Un sistema FDM es un sistema de multiplexación de canales de información, donde lo que se hace es correr en frecuencia un espectro para acomodarlo y en un mismo canal de comunicaciones poder mandar distintos canales de información sin que se mezclen entre sí. Por ejemplo, todos los canales en banda base, o sea sin modular, tienen esta forma. Fíjense que son todos iguales, tienen el mismo ancho de banda, son 4 kHz en este caso. Pero si yo quiero enviarlos a todos juntos sin modular, se van a mezclar. Entonces hay una técnica que se llama multiplicación por división de frecuencia, que lo que hace, va corriendo en frecuencia los canales, eso que yo quiero enviar, a través de alguna forma de modulación. Y bueno, voy a tener algo como esto, y en algún momento en el receptor yo quiero recuperar un solo canal que no se interfiera con los demás. Entonces voy a necesitar ahí un filtro, y va a ser un filtro del tipo pasabanda, porque yo quiero quedarme, por ejemplo, como dice el ejemplo con el canal número 3. Si yo quiero quedarme únicamente con el canal número 3, voy a necesitar un filtro pasabanda que no me atenúe el canal número 3 y que sí me atenúe los canales adyacentes, en este caso el 2 y el 4. Y la especificación de ese filtro me dice que los canales 2 y 4 se deben atenuar como mínimo 25 dB, que en la banda de paso la atenuación máxima no debe ser mayor a 1 dB. Ya me dice que tiene que ser el tipo Butterwood el filtro, o sea que ni siquiera considero un filtro de Chebyshev. Y además me pide la transferencia, la expresión de la transferencia del tipo pasabajos. Mira, es algo similar a los ejercicios que hacíamos un par de videos antes, donde teníamos que hacer una transformación a pasabajos, o sea el filtro original que me da después transformado un filtro pasabanda, que considere que RL va a ser igual a RG, o la resistencia esta, RS o RG va a ser igual a RL, y que mediante tablas halle el filtro pasabanda normalizado, que luego lo desnormalice tanto en impedancia y en frecuencia, y considere que RL y RG son 50 ohms, y hacer una simulación continua. Bueno, eso es lo que me pide todo el ejemplo. Bien, lo primero que hago es hacer un bosquejo de la respuesta del filtro, y
Bueno, como habíamos dicho, necesito un filtro del tipo pasabanda, bandpass filter, donde me deje pasar el canal 3 y lo demás lo atenúe. Y acá vamos a empezar un poco a poner las referencias de especificaciones que nos dieron. Entonces yo voy a hacer coincidir la frecuencia de paso del filtro pasabanda con los extremos del canal que yo quiero. O sea, la frecuencia de paso inferior, la frecuencia de paso superior la voy a hacer coincidir con estas frecuencias que tengo acá, 12 y 16 kHz, y que como máximo en la banda de paso este filtro atenúe 1 dB. Y otra especificación que teníamos es que los canales adyacentes como mínimo van a tener que atenuarse 25 dB. Nosotros sabemos que luego de la frecuencia de paso el filtro empieza a atenuar más fuerte, cada vez más. Entonces vamos a hacer coincidir que en 18 kHz o el inicio del canal 4 atenúe como mínimo 25 dB, y que para el otro lado pase lo mismo. En este caso va a ser el final del canal 2 que me lo atenúe 25 dB. Entonces me queda un bosquejo, digamos, del filtro similar a esto. En función de esto yo puedo dibujar la plantilla de atenuación del filtro, donde acá hay que pensarlo al revés. Esto es una plantilla de atenuación donde quedan bien delimitadas las zonas de paso y atenuación y la zona de transición. Estos valores no cambian, es decir que la frecuencia de atenuación va hasta 10 kHz, la primera frecuencia de atenuación hasta 10 kHz, y ahí como mínimo va a tener que atenuar 25 dB. Luego a partir de los 12 kHz solo va a tener que atenuar como máximo 1 dB. Esta es la banda de paso, que finaliza en 16 kHz. La segunda zona de transición o banda de transición, que luego eso da inicio a la frecuencia de la atenuación superior, sería, donde acá también como mínimo este filtro va a tener que atenuar 25 dB. Recuerden los ejercicios que habíamos hecho al principio de todo, que tenían esta forma, que en función de esto teníamos que hallar el filtro pasabajo normalizado siempre a una omega de paso. Ese filtro pasabajo, una omega de paso de 1 radian sobre segundo. Con este dato y el ancho de banda y la frecuencia y las ecuaciones auxiliares, calculamos la omega de atenuación normalizada, que teníamos que usar dos formulitas. La que menor valor entrega, esa era el valor de la frecuencia de atenuación normalizada de mi filtro pasabajos normalizado, que va a tener una plantilla de atenuación como esta. Entonces hago los cálculos. Los cálculos los veníamos haciendo en radianes, pero como a la hora de calcular después la frecuencia de atenuación esto da algo adimensional, yo lo puedo hacer directamente en Hz, teniendo siempre cuidado, ¿no?, de no meter la pata ahí con algún número, pero lo puedo hacer tranquilamente en Hz para calcular esto. Después el cociente me va a dar adimensional, entonces si lo hago en Hz o en radianes va a dar el mismo número. Bueno, esta cuentita voy reemplazando valores. Frecuencia de paso superior 16 kHz, frecuencia de paso inferior 12 kHz. Acá serían 1000 al cuadrado, porque cada uno de ellos está en kHz. Entonces me da esto. El ancho de banda me da 4 kHz, como habíamos dicho. Y bueno, luego reemplazando estos valores acá, obtengo estas dos frecuencias, me quedo con la más chiquita. Y con este dato ya puedo graficar la plantilla de atenuación del filtro pasabajo normalizado, donde esto siempre sigue quedando, digamos, este eje. Me da una cosa así. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es hallar la transferencia de ese filtro pasabajo normalizado, siempre de Butterworth, y las especificaciones son estas, que las tomo de acá. La atenuación máxima 1 dB en la banda de paso, esto, pasa abajo, acá atenúa poco. Banda de transición
y banda de atenuación, donde atenúa mucho o como mínimo 25 dB. Frecuencia de paso normalizada 1, frecuencia de atenuación normalizada 1,83. Lo primero que hago, calculo el epsilon, me da 0,59. Después voy a calcular la frecuencia de corte con esta formulita, una vez que halle n. Entonces ahora lo que hago, calculo las dos constantes para hallar n, me da esto que está acá, lo cual me da un n de 5,85. Esto les recomiendo que lo hagan sin mirar en un papel, si lo van practicando. Bueno, entonces, con un n igual a 6, yo puedo sacar mediante las tablas. Yo en este caso usé el denominador tipo polinomio, no usé sección de segundo orden. Me va a dar esto, una transferencia normalizada siempre para una frecuencia de corte de 1 radian sobre segundo. Nosotros no tenemos frecuencia de corte de 1 radian sobre segundo, nosotros tenemos frecuencia de corte que me va a dar este cálculo. Tenemos frecuencia de paso de 1 radian sobre segundo, que no es lo mismo. Entonces yo quiero saber cuál es mi frecuencia de corte. Mi frecuencia de corte va a ser esta, que la obtengo con esta formulita una vez que yo tengo calculado el n. Va a ser esta que está acá. Bien, esto me va a servir después para desnormalizar el filtro. Bueno, el próximo paso es hallar por tablas un circuito del tipo pasabajo normalizado con n igual a 6, considerando RS igual a RG. Recuerden siempre que esto me da una frecuencia de corte, este circuito me va a dar siempre una frecuencia de corte de 1 radian sobre segundo. Me voy a la tabla 3.1, esta que es la que considera que estas dos son iguales, orden 5, orden 6, o sea que voy a usar este renglón que está acá, y usé la opción de primero un capacitor en paralelo, o sea que uso esta referencia de acá y este circuito de acá. Chequen que los componentes van a ser estos: 0,518 el primer capacitor, 1,414 la bobina, y así sucesivamente. Y lo puse acá. Bien, ahora lo que puedo hacer es transformar esto a filtro pasabandas. Bien, antes de transformar el circuito de pasabajos a pasabanda a través de esta transformación, que esto recuerdan, lo vimos en unos videos hace bastante ya, cuando vimos teoría de esto, ya enseguida lo vamos a usar. Pero antes de hacer esto, yo tengo que recordar siempre que mi circuito que sinteticé mediante la tabla está pensado para una frecuencia de corte normalizada de 1 radian sobre segundo. Si bien yo obtuve un filtro normalizado, este filtro normalizado no tiene, como dije hace un rato, no tiene una frecuencia. Esta frecuencia no es de 1 radian sobre segundo, no es una frecuencia de corte de 1 radian sobre segundo, sino que es la frecuencia de paso. Y yo la única forma que tengo de desnormalizar esto o escalarlo es a través de la frecuencia de corte, porque yo conozco que esto tiene una frecuencia de corte de 1 radian sobre segundo. Entonces tengo que calcular cuál es la frecuencia de corte de este filtro, ¿sí? Conociendo que la frecuencia de paso es 1 radian sobre segundo. Bueno, ahora sí, uso esta formulita que está acá. Y esta formulita que está acá me da que la frecuencia de corte de este filtro va a ser 1.119 radianes sobre segundo. Bien, entonces yo necesito que mi filtro, cuando yo lo pruebe, tenga una frecuencia de corte no en 1 radian sobre segundo, sino en 1.119 radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque si tiene una frecuencia de corte de 1.19 radianes sobre segundo, va a tener una frecuencia de paso de 1 radian sobre segundo. Que eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero de mi filtro pasabajos normalizado, que sé que cuando lo transformo a pasabanda va a funcionar como yo quiero, digamos. Bueno, entonces
Para desnormalizarlo a este circuito, yo tengo que hallar la constante de normalización, y la constante de normalización va a ser esta. Entonces, los nuevos componentes de mi filtro pasa abajo van a ser estos que están acá, y simplemente lo que hago, tomo los valores que me dio la tabla y los divido por la constante de normalización, y me queda un nuevo filtro pasabajos que ahora sí va a estar normalizado en impedancias, y va a tener una frecuencia de corte de 1.119 radianes sobre segundo, que también está lejos de ser lo que yo quiero, ni siquiera es pasabanda. Pero bueno, ahora sí, yo esto lo puedo transformar a pasabanda con este método, utilizando estas formulitas auxiliares que ya hicimos algunos ejercicios. Y cuando yo desnormalizo esto, me va a dar un tipo pasabanda. Fíjense, ahora donde había un capacitor, hay un capacitor y una bobina. Donde había una bobina también hay un capacitor y una bobina en serie. Y este filtro sí ya tiene las frecuencias de paso y las frecuencias de atenuación que estas que están acá, pero todavía falta desnormalizarlo en impedancias, porque si yo a esto que está acá lo simulo o directamente lo construyo y le conecto 50 ohm y 50 ohm acá, no va a funcionar, por más que los componentes sean los que voy a seguir usando, no va a funcionar. Entonces lo que tengo que hacer es desnormalizarlo o escalarlo para que esto funcione con una RS y una RG de 50 ohm. Para eso obtengo la constante de escalado, que va a valer 50, y los componentes los reemplazo usando esta formulita que está acá, lo cual me va a dar este circuito, que va a ser el circuito final, que está preparado para una RS y una RG, una RS y una RL de 50 ohm. Acá debería decir RL. Y esto sí, va a tener una respuesta de este tipo. Vamos a verlo ahora en Tina, y vamos a cambiar, digamos, estos componentes para ver que hay una diferencia importante. Bien, entonces en Tina yo ahora ya tengo dibujado este circuito que está acá. Lo voy a simular y voy a tener que tener una respuesta como esta que está acá, pero siempre y cuando tenga una RS y una RL de 1 ohm. Vamos a después cambiar RS y RL por 50 ohm y vamos a ver que esto no va a funcionar. Por eso justamente hay que escalar esto hasta este circuito que está acá. Bueno, vamos a ver qué sale en TIN. Está el circuito, ya lo tenía dibujado. Voy a hacer un análisis transitorio. No, vamos a hacer una transferencia acá, que arranque en 1 Hz y termine en 100 kHz con escala logarítmica, amplitud y fase. Vamos a ver amplitud solamente, a ver qué sale. Bien, bueno, esto hay que acomodarlo un poquito para poder verlo mejor. Vamos a ver ahí y ahí, a ver, ahí está. Bueno, entonces ponemos los marcadores y vemos que acá lo más llamativo en principio es que tengo en la banda de paso menos 6 dB, que eso podría llamar la atención. Vamos a ver por qué. Bien, nosotros recuerden que diseñamos un filtro pasabanda que en la banda de paso tiene como máximo una atenuación de 1 dB. Yo me voy a los extremos, vamos a ir a los extremos de la banda de paso, que son 12 kHz y 16 kHz. Para que quede bien justito lo voy a escribir acá directamente. Voy a escribir que vaya a 12 kHz. Y acá tengo menos 7 dB. Ahora vamos a ver por qué. Y vamos a ver también, fíjense, en la banda de paso hay menos 6. Y a medida que me acerco, en el centro de la banda de paso hay menos 6. Y a medida que me acerco al otro extremo, la atenuación va creciendo. Vamos a ir a 16 justito. Y ahí tengo también aproximadamente, ¿no?, menos 7 dB. O sea, 1 dB más
que en la banda de paso. Bueno, ¿por qué es eso? Eso quiere decir que está funcionando bien. Recordemos el circuito. A ver. Bueno, acá veamos el circuito. El circuito es este, el mismo, ¿no? que el apunte. Pero lo que hace Tina cuando hace la transferencia, o sea, cuando saca esta curva, va a ver qué relación hay entre este punto, acá del generador, y la carga. Y no lo hace desde acá hasta acá, lo hace desde acá hasta acá. Y lo que va a pasar es que en el centro de la banda de paso, el circuito este no va a tener absolutamente nada, va a tener 0 dB, porque justamente está bien diseñado y no tiene ninguna pérdida los componentes que están acá, porque son componentes ideales. Pero ¿por qué sigo viendo menos 6 dB en la banda de paso? Bueno, porque si eso lo pasamos a veces, como esto es una transferencia de tensión, menos 6 dB es una caída de 2 veces, del 50%. ¿Y por qué 50%? Bueno, porque acá tengo un divisor resistivo, es un divisor resistivo puro. Como estos son todos componentes ideales que no tienen resistencia, yo puedo considerar que dentro de la banda de paso esto no existe, o sea que tengo un cortocircuito directo acá y a tierra no hay nada. Entonces podría verlo como un generador con una resistencia y con un cortocircuito acá y otra resistencia que me va a dar siempre la mitad de la tensión que hay acá dentro de la banda de paso, ¿no? Entonces, por eso mismo yo lo que veo son una caída de menos 6 dB o en veces un 50%, porque es una transferencia de tensiones, ¿no? Y cuando yo me voy acercando a los extremos de la banda de paso, por especificación esto como máximo va a atenuar 1 dB, entonces ese menos 6 dB que yo tenía se transforma en menos 7, porque ahí sí hay un aumento, una caída de 1 dB extra, que ahora sí se lo adjudico al filtro. Esa es la explicación de por qué Tina muestra, como habíamos visto acá, en 12 menos 7 dB. Bien, o sea que esto está funcionando perfecto. Vamos ahora a ver, vamos a ir a los inicios, o depende de qué lado lo vea, al fin o al inicio de la banda de atenuación, que era, a ver, recordemos, acá se complica cuando está puesto esto, no, ahí está, vamos acá, 10 y 18 kHz, vamos a ver qué pasa en 10 y en 18 kHz. Como mínimo tengo que tener una atenuación de 25 dB, tanto en 10 como en 18. Va a ser, ya le puedo decir que va a ser un poquito más, porque el orden por cálculo es 585 y nosotros usamos un orden 6, porque siempre obviamente hay que usar un orden que sea un número entero. Pero bueno, vamos a chequearlo. Vamos entonces a poner un marcador de vuelta. Recuerden, en el centro de la banda de paso, como son componentes ideales, no hay lo que se llama pérdida de inserción, y esto tiene menos 6 dB. Entonces yo en la frecuencia de 10 kHz y en 18 kHz voy a tener que tener 25 extra como mínimo. Bueno, veamos entonces en 10 kHz, como acá 10. Bueno, tiene muchísimo más que 25, porque justamente esto es orden 6. Y vamos a 18, creo que era. Ahí tiene 25. Me llama la atención porque es tanta diferencia. A ver, si no me equivoqué, 10 y 18. Bueno, me voy a 10. ¿Sí? Tiene bastante más de este lado que de este. En 18 tenemos, sí, 25 ahí. Son 6 más 25, 31. Bien, o sea, esto está funcionando perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer esa prueba que dijimos de usar este mismo filtro con estos componentes, pero con 50 ohm. Vamos a cerrar acá. No hace falta.
Acá ponemos entonces 50 y 50 y hacemos de vuelta una transferencia ahí y ahí. Me voy a dibujar otro gráfico. A ver, ahí está. Bueno, miren lo que me da. Algo tiene pinta de pasabanda, pero aparecen todos estos picos porque el filtro no está pensado para una RS y una RL de 50 ohm. Por eso mismo lo que tengo que hacer es desnormalizarlo. ¡Ay, sorpresa! Bueno, ya casi estoy terminando el video. Bien. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es escalar esto a este circuito para poder usarlo con 50 ohm, y eso va a provocar que los componentes cambien de valor. Intenten hacerlo en Tina con estos valores que están acá, y con los marcadores vayan a las frecuencias de paso y de atenuación y van a ver que todo funciona bien. Les quiero mostrar una cosa acá con este simulador. Yo lo preparé para pasabandas tipo Butterburg, orden 6. A ver, ahora sí. Pasabanda Butterburg, orden 6, del tipo shunt primero, o sea, paralelo primero, como tenemos nosotros, porque puede haber sido también así, poner en serie primero. Vamos a lo que tenemos nosotros ahí. Y bien, 10, 16 son las frecuencias de corte inferior y corte superior, y acá va a haber una pequeña diferencia. Fíjese que los componentes no son exactamente los mismos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 368 nano, 3 nanofaradios, ahora sí, y 355 micro Henry, y acá es parecido, 355 micro, 368 nano, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, eso creo que es porque, a ver si no me equivoqué con el orden, el filtro nuestro era orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, está bien. Bien, yo creo que esta diferencia se debe a que justamente nosotros calculamos que en estas frecuencias va a haber únicamente un dB como máximo de atenuación, y esto no tengo opción de poner esto me dice frecuencia de corte. O sea, si yo pudiese simular esto en Tina, yo lo que voy a encontrar, pero puedo hacer acá, es que en estas frecuencias yo voy a tener 3 dB de atenuación, y yo estoy en el diseño mío voy a tener 1. Ahí está la diferencia. Entonces me voy al S21, que es la transferencia. A ver si lo puedo poner acá y ver qué es lo que pasa en 10. A ver. Bueno, ahí puse pausa y le hice un zoom y me fui despacito a mirar esto. Es justamente lo que yo pensaba. Fíjense, en 10 kHz yo tengo una atenuación de menos 3 dB, y de este lado en 16 también debería tener lo mismo. Ahí está casi. 16 kHz tengo una atenuación de menos 3 dB. Esta la transferencia la hace desde este punto a este, por eso no tengo esa caída de 6 dB de entrada. Ahí hay 0 dB. Eso es un número muy chiquitito, ¿no? Es casi 0 la atenuación en la banda de paso. Por eso no tengo esos 6 dB extra. Pero si me voy de vuelta acá, ahí está. En mi filtro, en el filtro que diseñamos nosotros en Tina, yo ahí tengo únicamente 1 dB de caída. Pero yo acá no puedo configurar para que pase eso. Entonces por eso la diferencia
en componentes. ¿Qué quiere decir esto? Y acá está bueno para ver la diferencia entre frecuencia de paso y frecuencia de corte. Vamos a verlo acá. Estoy ahí vamos a este lado, 16. Me voy de vuelta a 16. Ahí casi 16 tengo la frecuencia de corte superior. Ahí. Bien, mi frecuencia de paso va a estar un poquito más acá, un poquito más adentro. Ahí, en 1 dB. Ahí. Pero no son 16, es un poquito menos. Por eso la diferencia. Bien, entonces con esto terminamos este anteúltimo video. Y nos queda un video más para sintetizar filtros de Chebyshev y hacer otro ejemplo.